esta eliminatoria y este partido. Ha costado mucho todo, muchísimo todo, y creo que tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme porque las diferencias en esta liga no son tan grandes. Nosotros hemos podido hacer muy buenos tramos de la temporada, ganando los partidos con mucha amplitud y dominándolos sobradamente, pero esa no es la realidad de la liga. La liga es muy competida y muy igualada. Quedarse segundos en liga nos ha posibilitado poder jugar el quinto partido en casa, que creo que es clave en una eliminatoria de 5 partidos. Y las diferencias no son tan grandes y se han demostrado ahora y se van a mostrar en la final y es así, ¿no? Muy exigente. Hemos dado la mano a todo el centrum, directivos, entrenadores, jugadores, afición y demás, porque han hecho un playoff increíble y nos han puesto las cosas muy difíciles, igual que nosotros a ellos. Y bueno, pues así son los playoffs, ¿no? Y yo creo que el equipo se ha reforzado los playoffs. Ha aprendido algo que no habíamos hecho, que es carácter y concentración. Nosotros tenemos otras cosas, pero carácter y concentración no son nuestros puntos fuertes. Entonces yo creo que el equipo lo ha aprendido este playoff y creo que salimos reforzados. Evidentemente no salimos reforzados porque en 3 días tenemos que llegar a la final y andamos justos, pero yo creo que la gasolina que tenemos en la cabeza, en las piernas, nos va a posibilitar el refuerzo del que salimos de la semifinal, nos va a posibilitar jugar la final al 100%. No hay ninguna excusa, ningún tipo de excusa. Todo eso que dices que se ha aprendido se ha visto sobre tu gol, ¿no? Sí. El partido se ha puesto duro y complicado, habéis sacado más músculo para no venir abajo en los partidos. Sí. O sea, a ver, el centro nos ganaba los partidos, no los perdíamos nosotros. Si hay 7 puntos de ventaja los últimos 2 minutos, el otro día 10 puntos de ventaja a falta de 5 minutos, o sea, nos ganaban ellos a base de intensidad y a base de estar más concentrados. Y hoy, con 13 arriba, 14 arriba, 15 arriba, aún así han estado en partido y aún así han querido ganarlo, ¿no? Y hoy, bueno, pues hemos tenido esa frialdad y esa concentración que el equipo, pues ciertamente no ha tenido muchas veces, ¿no? Es uno de nuestros déficits. Tenemos otros muchos puntos fuertes y creo que va a venir muy bien, viendo la serie de que nos espera contra Guadalajara, que haya pasado eso y que el equipo haya tirado de eso. Y ahora que se nos quede, ¿no? Que el aprendizaje se nos quede, conecte con nosotros y ahora enfoquemos la final como venimos ahora. Oye, ¿qué tiene de bueno con los 5 partidos? Bueno, pues que ya enganchamos con la misma concentración el primer partido de la fecha. No se notará el cansancio. Guadalajara en 3 partidos se puso ya en la final y a vosotros os ha tocado jugar los 5. Yo tampoco tengo tanta experiencia como para darte una respuesta segura. Quiero creer que no. Y sobre todo, no quiero que esto pueda llegar a que alguien pueda pensar que es una excusa. Así que no se va a notar para nada en el caso. ¿Cómo la ves al final? La veo bonita, la veo histórica, se me ilumina la cara, no sé, es una gozada. Me emociona evidentemente. O sea, queríamos llegar aquí y hemos llegado, entonces bueno, pues la voy a ver esta noche, evidentemente más, porque nos hemos centrado mucho en la eliminatoria, pero la veo muy bien, la veo muy dura, la veo, bueno, pues un equipo que reúne una capacidad defensiva enorme como es Guadalajara, tanto táctica como física y como técnica, un equipo muy bien trabajado detrás y un equipo que tiene mucho talento arriba, tiene 2-3 jugadores con capacidad de jugar en varias posiciones y que saben jugar a baloncesto. Se van a jugar muy bien a baloncesto. Evidentemente ahora parece que Durán está bastante mejor, nunca ha estado mal, pero bueno, ahora está ya extraordinariamente bien, pero yo creo que hay 5 o 6 jugadores que van a jugar mucho a baloncesto. Entonces, bueno, pues vamos a ver, nos conocemos mucho, nos gusta jugar contra Guadalajara, me gusta, son buena gente. Y bueno, pues a disfrutarlo. Que no suene esto a que somos conformistas, evidentemente no suena a eso. Si la temporada es sobresaliente queremos que sea matrícula, si la temporada es extraordinaria queremos que sea súper extraordinaria, no nos vamos a conformar, pero también se ha dicho a los chavales en el vestuario que van a estar orgullosísimos de lo que están haciendo. Final larga, ¿no? Parece igualada, larga nunca se sabe, pero tiene un poco pinta de eso también. Yo creo que sí, además con lo que nos gusta, ¿no? Con la emoción y nos gusta a nosotros hacer sufrir y va a ser rarísima y va a ser sufridísima y no sé, la leche. Sí, yo creo que sí. No quiero creer que Guadalajara nos pueda ganar el presión, no me gusta creer eso, no voy a creer eso y voy a trabajar para ganar el 3-0, pero
sinceramente lo veo muy complicado. Yo creo que ahí va a estar complicado. El Simprato ya ha ayudado mucho al equipo, ahora viene la final, pues con su ayuda El Ciutat es la hostia. No hay ningún pabellón en la categoría como este, ninguno. Con la entrada, con la implicación, con el apoyo, ninguno. Y a nosotros nos lleva solos. Entonces, bueno, pues poco más que añadir, ¿no? a la afición, espectacular. La verdad, el otro día salimos del cuarto partido del Lucentum y nos vamos a subir al autobús y se quedan aplaudidos en la subida del autobús que se ha perdido el partido, ¿no? Y hoy esto, y bueno, pues bueno, también supongo que es mérito de todos, es mérito del club, del equipo, de la afición, de esa unión que tenemos todos, de siempre apoyar, nunca juzgar, ¿no? Ya había algún jugador que ha hecho mal partido, ha salido y todo eran aplausos y todo eran gracias, ¿no? Yo siento lo mismo, todo el mundo me apoya, todo el mundo me felicita, abrazos con abrazos emotivos de verdad con afición y bueno, pues, la verdad es que más se puede. Vale. Muy bien.